El coche negro se detuvo frente al puesto de tacos, donde alguna vez Mateo había prometido que volvería rico. 20 años después, lo había cumplido, pero nunca imaginó que el olor a tortilla recién hecha le dolería tanto en el pecho. Bajó despacio, sintiendo cómo el traje de diseñador le pesaba más que cuando lo había comprado en Milán. Los niños que jugaban fútbol en la calle se detuvieron a mirarlo. Uno de ellos, con la playera rota y las rodillas raspadas, le recordó tanto a sí mismo que tuvo que apartar la vista. La colonia Santa María había envejecido mal. Las paredes descascaradas, los cables colgando como telarañas negras, el sonido de las cumbias saliendo de alguna ventana abierta. Todo igual, todo distinto. Mateo caminó por la banqueta agrietada donde había aprendido a andar en bicicleta, donde había dado su primer beso, donde había jurado que sacaría a su familia de ahí. Solo que cuando por fin tuvo dinero para hacerlo, ya no quedaba familia que sacar. Su madre había muerto hacía 3 años, un infarto silencioso mientras dormía en el mismo cuarto de azulejos rotos donde lo había criado sola. Él estaba cerrando un negocio en Dubái cuando pasó. Llegó 2 días tarde al funeral. Desde entonces venía cada año al panteón, dejaba flores, se iba. Nunca había tenido el valor de caminar estas calles. Hasta hoy. El letrero de la papelería seguía ahí, aunque más desteñido. Papelería Lupita. Mateo sintió cómo se le secaba la boca. 20 años atrás, esa papelería era el centro de su universo. No por los cuadernos o las plumas, sino por la chica de ojos color miel que atendía detrás del mostrador cada tarde. Lupita Sánchez, su primer amor, su único amor real, si era honesto consigo mismo. Empujó la puerta. La campanilla sonó igual que en sus recuerdos. El olor a papel y pegamento lo golpeó con una nostalgia tan física que tuvo que sostenerse del marco. Y ahí estaba ella. Seguía siendo hermosa, más delgada, con algunas canas asomándose entre el cabello oscuro que antes le llegaba a la cintura y ahora llevaba recogido en una coleta práctica. Tenía arrugas alrededor de los ojos, pero eran las mismas arrugas que se formaban cuando sonreía. Solo que ahora no estaba sonriendo. Estaba haciendo cuentas en un cuaderno viejo, mordiéndose el labio inferior, como siempre hacía cuando se concentraba. Levantó la vista. Lo miró sin reconocerlo por 2, 3 segundos. Luego sus ojos se abrieron enormes. Mateo. No era una pregunta, era una herida abriéndose de nuevo. Él intentó sonreír, pero se dio cuenta de que había olvidado cómo hacerlo de verdad. «Hola, Lupita». Ella se quedó inmóvil detrás del mostrador, con el lápiz todavía en la mano. «¿Viniste?» «Vine». Silencio. El sonido de un claxon afuera. Una mujer gritándole a alguien. La vida de la colonia siguiendo su curso, mientras dentro de esa papelería el tiempo se había detenido 20 años atrás. «Te ves bien», dijo ella finalmente. Su voz sonaba extraña, como si estuviera hablando bajo el agua. «Elegante. Tú también. Te ves bien, digo». Mateo se sentía como un idiota. Había negociado con jeques árabes, con empresarios chinos, con políticos corruptos, y ahora no sabía qué hacer con las manos. Lupita dejó el lápiz sobre el mostrador. «¿Qué haces aquí? Vine a ver a mi mamá, al panteón». «Ya sé. Te vi el año pasado y el anterior. Siempre vienes en un coche así, grande y negro, y te vas rápido». Había algo filoso en su tono. «Nunca te detienes». Mateo tragó saliva. Esta vez me detuve. ¿Por qué? No tenía respuesta. O tenía demasiadas. Porque cumplía 40 años y se despertaba en hoteles de lujo sin saber en qué ciudad estaba. Porque tenía 3 empresas y ningún amigo real. Porque anoche había estado en una cena con modelos y empresarios y se había sentido más solo que nunca. Pero lo que dijo fue, porque tenía que hacerlo. Lupita lo miró largo rato. Luego suspiró. Fue un sonido cansado, de alguien que ya no tenía energía para pelear.
¿Quieres un café? Tengo una cafetera atrás. No es de esas tuyas de máquina italiana, pero sirve. Me encantaría. Ella dio la vuelta al mostrador y Mateo notó que cojeaba ligeramente. Quiso preguntar, pero se mordió la lengua. No tenía derecho. Había perdido ese derecho hace 20 años, cuando se subió al autobús a la Ciudad de México con 50 pesos en el bolsillo y una promesa que nunca cumplió. La siguió a la trastienda. Era más pequeña de lo que recordaba. Una mesa plegable, 2 sillas disparejas, estantes llenos de cajas de cuadernos y carpetas. En la pared, un calendario de una ferretería con la foto de un pastor alemán. Y en el rincón, 3 mochilas escolares colgadas en ganchos. Mateo se quedó mirándolas. Eran idénticas, azules con rayas rojas, como si alguien hubiera comprado el mismo modelo 3 veces. Lupita siguió su mirada mientras preparaba el café. Son de mis hijos. El mundo se inclinó ligeramente. ¿Hijos? Trillizos. Tienen 8 años. Mateo hizo las cuentas automáticamente. 8 años. Lupita tendría que haber quedado embarazada 9 meses después de que él se fue. O antes. ¿Estás casada? Lupita le pasó una taza despostillada. No. Pero tienes... A 3 hijos. Sí, Mateo, así funciona. A veces tienes hijos sin anillo. Su voz era dura, pero había algo más debajo. Vergüenza, tal vez. O rabia. Él se sentó en una de las sillas. La cafetera gorgoteaba en la esquina. ¿El padre? No está. ¿Se fue? Algo así. Lupita se sentó frente a él, sosteniendo su propia taza con ambas manos, como si necesitara el calor. Mira, Mateo, no viniste aquí para hablar de mi vida, así que dime qué quieres y acabemos con esto. Él la miró. Esos ojos color miel que lo habían perseguido en sueños durante 20 años. Quiero explicarte. No hay nada que explicar. Te fuiste. Dijiste que volverías y no volviste. Es una historia vieja, ¿no? El chavo pobre que se va a buscar fortuna y olvida a la chava que se quedó esperando. No te olvidé. Peor todavía. Lupita bebió su café. Porque si me recordabas y de todos modos no volviste, entonces simplemente decidiste que no valía la pena. No fue así. Entonces, ¿cómo fue? Mateo apretó la taza. El calor le quemaba las palmas, pero era mejor que el vacío en el estómago. Cuando llegué a la capital, dormí en la terminal 2 semanas. Conseguí trabajo lavando platos en un restaurante. Me pagaban una miseria. Vivía de las sobras que los meseros dejaban. Me prometí que no te llamaría hasta que tuviera algo que ofrecerte, algo mejor que esta vida. Lupita rió, pero no sonó alegre. ¿Y luego? Luego conocí a un hombre, un empresario. Lo atendí en el restaurante y le gustó cómo trabajaba. Me ofreció un trabajo de chofer. Después me enseñó el negocio. Construcción, bienes raíces, era despiadado, pero me vio potencial. Trabajé 18 horas al día durante años. Aprendí. Me volví bueno, muy bueno. ¿Y en todo ese tiempo nunca pensaste en llamar, en volver? Todos los días. Pero cada vez que estaba por hacerlo, me veía en el espejo y seguía viendo al chavo pobre de la colonia. No había cambiado lo suficiente. No era suficiente para ti. Nunca te pedí que fueras rico, Mateo. Te pedí que estuvieras. La verdad de esas palabras lo atravesó como un cuchillo. Lo sé. ¿Lo sabes? ¿De verdad? Lupita dejó la taza con fuerza sobre la mesa. Porque yo te esperé. Como una idiota te esperé. 6 meses, 1 año, 2 años. Mi mamá me decía que te olvidara, que eras como todos los hombres, que las promesas no se comen. Pero yo seguía creyendo, hasta que dejé de creer. Mateo notó que tenía lágrimas en los ojos, pero ella no dejó que cayeran. Se las limpió con rabia. ¿Cuándo dejaste de creer?, preguntó él en voz baja. Cuando me enteré de que estaba embarazada. El silencio que siguió fue denso, pesado. Mateo sintió cómo el aire se le escapaba de los pulmones. ¿De quién? Lupita lo miró directamente. De Rubén, el hijo del dueño de la tlapalería. Me buscó después de que te fuiste. Era amable. Estaba ahí.
Y yo estaba sola y asustada y cansada de esperar a un fantasma. ¿Lo amabas? ¿Importa? Para mí sí. Ella suspiró. No, no como a ti. Pero él me ofrecía algo real, un futuro. Me pidió que me casara con él cuando supo del embarazo. Ya teníamos la fecha, los papeles, todo. ¿Qué pasó? Cuando el doctor me dijo que eran trillizos, Rubén se asustó. Dijo que era mucha responsabilidad, que no estaba listo, me dio dinero y desapareció. Lo vi una vez después en el mercado, con otra mujer. Se hizo como que no me conocía. Mateo apretó los puños. ¿Dónde está? ¿Se fue a Monterrey o a Guadalajara? No sé, no importa ya. Claro que importa, tiene 3 hijos. Tengo 3 hijos, Mateo. Yo, no él. Los crié yo sola, con ayuda de mi mamá, hasta que ella también murió hace 2 años. Esta papelería es de lo único que vivimos. Y ¿sabes qué? Salimos adelante. No tenemos lujos, pero tenemos dignidad. Mateo quiso decir algo, pero en ese momento se escuchó la campanilla de la entrada. Lupita se levantó rápido, limpiándose los ojos. Ya llegaron de la escuela. Espera aquí. Salió de la trastienda. Mateo escuchó voces infantiles, emocionadas, todas hablando al mismo tiempo. 3 voces idénticas. «Mamá, mamá, Omar me quitó mi torta». «Mentira, yo no fui, fue Sebastián». «Cállense los dos, siempre me echan la culpa». Mateo se asomó con cuidado. 3 niños idénticos, exactamente idénticos. Pelo negro y ojos oscuros, chaparros y fuertes, con las mismas playeras del uniforme escolar manchadas de tierra. Uno tenía un raspón en la rodilla, otro lentes. El tercero, una gorra de los Toros de Tijuana que claramente le quedaba grande. Y todos, absolutamente todos, tenían su misma sonrisa torcida. Mateo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No era posible. No podía ser posible. Pero mientras los miraba discutir sobre quién había empezado la pelea en el recreo, vio su propio reflejo triplicado. La forma de las cejas, el hoyuelo en la barbilla, la manera en que el del medio se rascaba la oreja cuando estaba nervioso, exactamente como lo hacía él. Lupita los estaba mandando a lavarse las manos para la comida cuando el de los lentes notó a Mateo. Se quedó mirándolo con curiosidad. «Mamá, ¿quién es ese señor?» Los otros 2 voltearon también. 3 pares de ojos clavados en él. Lupita se puso rígida. «Es un viejo amigo». «¿Es rico?», preguntó el de la gorra sin filtro. «Trae un traje como los de la tele». «Eso no se pregunta, Omar», lo regañó Lupita. Mateo salió de la trastienda despacio, como si se acercara a animales salvajes que podían salir corriendo. Se agachó para quedar a la altura de los niños. «Hola, soy Mateo». «Yo soy Omar», dijo el de la gorra, extendiendo la mano con formalidad exagerada. «Este es Sebastián», señaló al de los lentes. «Y ese es Diego», indicó al del raspón. «Mucho gusto». Mateo estrechó cada pequeña mano, sintiendo cómo el corazón se le partía en 3 pedazos. «¿Tienes carro?», preguntó Diego. «¿Sí? ¿Qué tipo?» «Un Mercedes». Los 3 silbaron impresionados. Sebastián, el de los lentes, ladeó la cabeza. «¿Para qué necesitas un carro así?» «Sebastián es el preguntón», explicó Omar. «Siempre quiere saber todo. No tiene nada de malo», defendió Sebastián. «Ya, niños, vayan a lavarse las manos», ordenó Lupita. Su voz temblaba ligeramente. Los 3 salieron corriendo hacia el patio trasero, empujándose entre ellos, peleando por quién llegaba primero. Mateo se quedó mirándolos hasta que desaparecieron. Luego miró a Lupita. «¿Son míos?». Ella no respondió. No hacía falta. «¿Por qué?». La voz de Mateo salió quebrada. «¿Por qué no me lo dijiste?». «¿Cuándo, Mateo? ¿Cuándo se suponía que te lo dijera? No tenía tu teléfono. No sabía dónde vivías. Te habías ido sin dejar rastro. Pero después, cuando tuve éxito, salí en periódicos, en revistas. Pudiste encontrarme.
Claro, pude haberte buscado. Pude haber aparecido en tu oficina elegante, con 3 niños, exigiéndote dinero. ¿Y luego qué? ¿Crees que quería ser la mujer que atrapó al millonario con una historia de hijos perdidos? No es una historia. Son mis hijos. Ahora lo son. Pero hace 8 años, cuando más los necesitabas conocer, cuando más necesitaba tu ayuda, ¿dónde estabas? Construyendo tu imperio, viviendo tu vida, sin nosotros. Mateo se pasó las manos por el pelo. Quiso gritar, quiso llorar, quiso destrozar algo. Tenía derecho a saber. Tenías derecho, aceptó Lupita. Pero perdiste ese derecho cuando te subiste a ese autobús y decidiste que yo no era suficientemente importante para una llamada, para una carta, para algo. Te amaba. No lo suficiente. Las palabras quedaron flotando entre ellos, duras e irrefutables. Diego regresó corriendo. «Mamá, ¿ya está la comida? Me muero de hambre». Lupita se obligó a sonreír. «Ya casi, mi amor. ¿Por qué no van a hacer la tarea mientras tanto?» «Odio la tarea», se quejó Omar, apareciendo detrás de su hermano. «Yo también», agregó Sebastián, ajustándose los lentes. «Pero odio más reprobar». Los 3 se acomodaron en la mesa de la trastienda, sacando cuadernos y libros arrugados. Mateo los observó, memorizando cada gesto, cada palabra. 8 años. Había perdido 8 años. «Tengo que irme», dijo abruptamente. No podía respirar. Las paredes de la papelería se cerraban sobre él. Lupita asintió. «Está bien, pero voy a volver. Mateo, voy a volver», repitió. «Y vamos a hablar, de verdad. ¿Está bien?» Ella lo miró con cansancio. «No sé si es buena idea. Son mis hijos. Son mis hijos. Tú eres un extraño que apareció de la nada. Entonces déjame dejar de serlo». Lupita cruzó los brazos. «¿Por cuánto tiempo estás en la ciudad?» «El tiempo que sea necesario. Tienes negocios, empresas, un mundo entero allá afuera. Y 3 hijos aquí». Sebastián levantó la vista de su cuaderno. «¿De qué están hablando?» «De nada, mi amor», respondió Lupita rápidamente. «El señor ya se va». «¿Va a volver?», preguntó Diego. Mateo miró a Lupita. Ella no dijo nada. «Sí», respondió él finalmente. «Voy a volver». «¿Mañana?», preguntó Omar con esperanza. «¿Podemos ver tu carro?» «Omar, no molestes», lo reprendió Lupita. «No molesta», dijo Mateo. Su voz salió más suave de lo que pretendía. «Mañana vendré y les muestro el carro. ¿Les parece?» Los 3 niños gritaron emocionados. Lupita cerró los ojos, derrotada. Mateo salió de la papelería sintiendo que acababa de descubrir que había estado ciego toda su vida. El carro seguía donde lo había dejado, brillante y fuera de lugar en esa calle polvosa. Se subió, cerró la puerta y por primera vez en 20 años lloró. No por lo que había perdido, sino por lo que nunca supo que tenía. Esa noche, Mateo no pudo dormir. Se quedó en un hotel en el centro de la ciudad, uno de esos lugares impersonales donde todas las habitaciones son idénticas. Desde la ventana veía las luces de Tijuana, una ciudad que ya no reconocía. Había cambiado tanto, o tal vez él era quien había cambiado. Tomó su teléfono. Tenía 17 llamadas perdidas de su asistente, 6 de su abogado, 3 de una mujer con la que había salido un par de veces y cuyo nombre ya no recordaba. Los ignoró todos. En su lugar, abrió el navegador y buscó. Crianza de trillizos. Cómo ser padre a los 40. Recuperar tiempo perdido con hijos. Los artículos eran deprimente optimistas. Todos hablaban de paciencia, de comunicación, de estar presente. Ninguno hablaba de qué hacer cuando habías estado ausente durante 8 años. A las 3 de la mañana seguía despierto. Se levantó, se duchó, se puso uno de los 5 trajes idénticos que llevaba en su maleta. Luego lo pensó mejor y se quitó el saco y la corbata. Camiseta y pantalones. Normal, accesible. Cuando el sol empezaba a salir,
Ya estaba en el carro, manejando hacia la colonia Santa María. La papelería abría a las 7. A las 7:15, Mateo tocó la puerta. Lupita abrió con cara de sorpresa. Llevaba una bata vieja y el pelo mojado. ¿Qué haces aquí tan temprano? Dije que volvería. Pensé que volverías por la tarde. No pude esperar. Lupita suspiró y se hizo a un lado para dejarlo pasar. Los niños siguen dormidos. La escuela empieza a las 8. ¿Puedo ayudar? ¿Ayudar en qué? En lo que sea, preparar desayuno, lo que necesites. Ella lo miró como si le hubiera crecido una segunda cabeza. ¿Sabes cocinar? Tengo chef personal. Eso no es saber cocinar. Puedo aprender. Lupita negó con la cabeza, pero había un atisbo de sonrisa. Anda, puedes preparar el café mientras yo despierto a los monstruos. La cocina estaba en la parte de atrás, conectada a la papelería por un pasillo estrecho. Era pequeña, con azulejos amarillos que habían visto mejores días, y una estufa que probablemente era más vieja que Mateo. Pero estaba limpia, ordenada, con fotos de los niños pegadas con imanes en el refrigerador. En cada foto, los tres sonreían. A veces les faltaban dientes. A veces tenían mocos, pero siempre estaban juntos. Mateo encontró el café en un bote de plástico. No era el orgánico de Etiopía que tomaba en su oficina. Era Nescafé instantáneo. Puso agua a hervir y esperó. Escuchó voces arriba, protestas, quejas. Lupita con voz firme: «Levántense o van a llegar tarde». El sonido de pies corriendo, alguien gritando: «Es mi turno del baño», otro respondiendo: «Tú tardas mucho». Eran los sonidos de una familia que había existido sin él. Los niños bajaron en tropel, medio vestidos, todavía con sueño. Se detuvieron al ver a Mateo en la cocina. «¡El señor del carro!», gritó Omar. «Te dije que volvería». «¿Nos vas a llevar a la escuela en tu coche?», preguntó Diego esperanzado. Mateo miró a Lupita. Ella se encogió de hombros, rindiéndose. «Si quieres...». «Me encantaría». Los siguientes 30 minutos fueron un caos. Lupita intentando peinar a 3 niños que no dejaban de moverse. Omar quejándose de que no encontraba su zapato izquierdo. Sebastián con la cara pegada a un libro, ignorando que tenía la camisa al revés. Diego construyendo algo con bloques en medio del desayuno. Mateo solo observaba, fascinado y perdido. Lupita se movía entre ellos con una eficiencia nacida de años de práctica. Una orden aquí, un beso allá, una amenaza cariñosa de dejarlos sin postres si no se apuraban. «Ustedes 3, al carro», ordenó finalmente. «Y pórtense bien con el señor Mateo». «¿Por qué le dices señor?», preguntó Sebastián. «¿No dijiste que era tu amigo?». Lupita titubeó. «Es complicado». «¿Por qué todo tiene que ser complicado?», se quejó Omar. «Porque sí», respondió Lupita. Era claramente una respuesta que usaba a menudo. Mateo abrió las puertas del Mercedes. Los niños entraron con reverencia, como si estuvieran pisando terreno sagrado. Diego tocaba los asientos de piel. Omar jugaba con los botones. Sebastián examinaba todo con ojo crítico. «¿Cuánto cuesta un carro así?», preguntó. «Sebastián, eso no se pregunta», le recordó Mateo, repitiendo las palabras de Lupita. «¿Por qué no?». «Porque es de mala educación». «¿Por qué?». Mateo arrancó el motor. «Porque sí». Omar rió. «Esa es la respuesta de mamá». El camino a la escuela fue corto, pero revelador. Los niños hablaban sin parar, todos al mismo tiempo, interrumpiéndose entre ellos. Omar quería ser futbolista. Sebastián, científico. Diego, constructor de edificios. Los 3 discutían sobre quién era mejor, Spider-Man o Batman. Los 3 compartían un alma vieja de frijoles para el lunch porque solo había alcanzado para una. Mateo apretó el volante. Una alma de frijoles. Para 3 niños. Mientras él cenaba en restaurantes donde un solo plato costaba lo que Lupita ganaba en una semana. Llegaron a la escuela. Era un edificio gris,
con el patio de tierra y las ventanas rotas. Niños en uniformes desgastados corrían en todas direcciones, algunos descalzos. «Gracias por traernos», dijo Diego educadamente. «Oye». Omar se inclinó hacia adelante desde el asiento trasero. «¿De verdad vas a volver?» «Sí». «¿Lo prometes?» Mateo los miró a los tres, sus tres rostros esperanzados, tan parecidos al suyo. «Lo prometo». «¿Cómo cuando prometiste que ibas a volver rico?», preguntó Sebastián de repente. El silencio en el carro fue absoluto. Diego le dio un codazo a su hermano. «Sebastián». «¿Qué?» «Es lo que siempre cuenta mamá, que el novio que tenía prometió volver rico y nunca volvió». Mateo sintió cómo se le contraía el estómago. «¿Su mamá les habla de mí?». Los tres se miraron entre ellos, con esa comunicación silenciosa que solo los hermanos tienen. «A veces», admitió Diego finalmente, «cuando está triste». «¿Y cuándo está triste?». «En las noches», dijo Omar con la brutal honestidad de un niño. «Cuando piensa que estamos dormidos, a veces llora». Mateo cerró los ojos. «¿Por qué llora?». Sebastián se ajustó los lentes. «Porque trabajar es difícil, y porque la papelería no da mucho dinero, y porque don Memo, el dueño del edificio, dice que va a subir la renta y no sabemos cómo la vamos a pagar». «¿Van a cerrar la papelería?». «No sé». Diego se encogió de hombros. «Mamá dice que Dios proveerá, pero no creo que Dios sepa mucho de rentas». La campana de la escuela sonó. Los niños se apresuraron a bajar. «Oye, Mateo». Omar se detuvo antes de cerrar la puerta. «Si vuelves esta tarde, podemos jugar fútbol. Nunca tenemos un cuarto jugador. Cuenten con eso». Los vio correr hacia el patio, sus mochilas idénticas rebotando en sus espaldas. Otros niños los señalaban, cuchicheando sobre el carro lujoso. Los trillizos sonreían orgullosos. Mateo manejó de vuelta a la papelería. Lupita estaba abriendo cuando llegó. «¿Cómo te fue?». «Son increíbles». Ella sonrió. Era la primera sonrisa real que le veía. «Lo son, aunque a veces me vuelven loca. Lupita, necesitamos hablar». La sonrisa se desvaneció. «Ya te dije que...». «No. Escúchame, por favor». Mateo se sentó en uno de los escalones frente a la papelería. El sol ya estaba alto y hacía calor. «Tienes toda la razón. En todo. Me fui, no volví, no cumplí mi promesa. Fui un cobarde». Ella se sentó a su lado, manteniendo distancia. «No viniste para que te perdonara, ¿verdad?». «Vine porque necesitaba saber qué había pasado con mi vida. Con la vida que dejé atrás». Mateo miró hacia la calle, donde los mismos niños de ayer seguían jugando fútbol. «Creí que tenía todo: dinero, éxito, poder. Pero esta mañana, manejando a 3 niños que no me conocen a una escuela que se está cayendo a pedazos, me di cuenta de que no tengo nada que importe». «No digas eso. Has logrado mucho». «He logrado estar solo». Se volvió hacia ella. «Los niños me dijeron que lloras por las noches». Lupita se puso rígida. «No debieron decirte eso. También me dijeron que el dueño va a subir la renta. Es su edificio. Puede hacer lo que quiera. ¿Cuánto? No es tu problema». «Lupita, son mis hijos. Claro que es mi problema. Ahora son tu problema. Pero durante 8 años fueron solo míos. Yo los alimenté, los vestí, los llevé al doctor cuando se enfermaban, los consolé cuando tenían pesadillas. Yo, Mateo, sola. Lo sé, y nunca voy a poder compensar eso. Nunca. Pero estoy aquí ahora. Déjame ayudar. No necesito tu dinero. No te estoy ofreciendo dinero. Te estoy ofreciendo...». Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Tiempo, presencia, lo que debía haber dado desde el principio». Lupita se frotó la cara. Parecía exhausta. «No sé si puedo confiar en ti». «Yo tampoco sé si puedes, pero quiero intentarlo, quiero conocerlos, quiero que me conozcan». «¿Y si te aburres? ¿Y si decides que esto de ser padre es muy difícil y te vas otra vez?». «No voy a irme».
Eso dijiste antes. Esta vez es diferente. ¿Por qué? Porque antes huía de la pobreza, ahora estaría huyendo de mis hijos, y eso nunca lo voy a hacer. Lupita lo miró largo rato. Luego suspiró. Está bien, pero con condiciones, las que sean. Primero, no les dices quién eres. No todavía. Necesito prepararlos. De acuerdo. Segundo, si vienes, vienes de verdad. Nada de aparecer cuando te convenga. Los niños necesitan estabilidad, no un visitante ocasional. Entendido. Y tercero, su voz se endureció, si en algún momento esto les va a hacer daño, si tu presencia se vuelve un problema, te vas, sin drama, sin pleitos. ¿Está claro? Clarísimo. Entonces puedes quedarte, por ahora. Mateo asintió. Era más de lo que merecía. Los días siguientes cayeron en una rutina extraña. Mateo llegaba temprano, ayudaba con el desayuno, llevaba a los niños a la escuela. Luego regresaba a la papelería y se quedaba con Lupita, organizando inventario, atendiendo clientes, haciendo las cuentas. Por las tardes recogía a los niños y jugaban fútbol en la calle hasta que oscurecía. Era agotador, era frustrante. Los niños peleaban constantemente. Omar era terco como una mula. Sebastián hacía demasiadas preguntas. Diego se distraía con cualquier cosa. Y todos, absolutamente todos, desafiaban cualquier regla que Mateo intentaba imponer. Y era lo más feliz que había sido en su vida. Una tarde, mientras jugaban fútbol, el balón rodó hasta el taller de don Alfonso, el mecánico del barrio. Era un hombre viejo, con manos como madera y una memoria perfecta. «Mateo Vega», dijo cuando lo vio. «Hace años que no te veía, chamaco». «Don Alfonso». Mateo estrechó su mano. La tenía manchada de grasa. «Te ves bien, rico». «Me fue bien, sí. ¿Y ahora juegas con los niños de Lupita?» No era una pregunta. «Son buenos chavos, ruidosos, pero buenos». «Lo son». Don Alfonso limpió el balón y se lo devolvió. «¿Ya saben?» «¿Saber qué?» El viejo lo miró con ojos que habían visto demasiado. «Que eres su padre. Todo el barrio lo sabe. Solo hay que ver sus caras. Son idénticas a como eras tú a esa edad». Mateo sintió un escalofrío. Todo el barrio. La colonia entera. Somos chismosos, pero no ciegos. Encendió un cigarro. Lupita nunca dijo nada. Se quedó callada todos estos años. Pero cuando nacieron esos niños, todos supimos. ¿Cómo no íbamos a saber? ¿Por qué nadie dijo nada? ¿Qué íbamos a decir? ¿Que te buscáramos? ¿Para qué? Para que te sintieras culpable y nos mandaras un cheque. Lupita tiene orgullo. Demasiado tal vez, pero es su orgullo. Los niños llamaron a Mateo. Querían seguir jugando. «Ve», dijo don Alfonso. «Pero piensa en esto. Es fácil llegar después de 8 años cuando ya tienes dinero. Lo difícil es quedarse cuando ya no lo tienes». Esa noche, Mateo no pudo dormir otra vez. Las palabras de don Alfonso resonaban en su cabeza. ¿Qué estaba haciendo realmente? ¿Intentando ser un padre? ¿O solo limpiando su conciencia? Al día siguiente, llegó temprano como siempre. Pero esta vez trajo algo. 3 bicicletas. Nuevas, brillantes, con casco y todo. Omar, Sebastián y Diego las vieron y gritaron de emoción. Lupita salió de la papelería con el rostro duro. «Mateo, ¿qué es esto?» «Un regalo. No pueden aceptarlo». «¿Por qué no?» «¿Por qué no?» Miró a los niños. «Adentro, ahora». «Pero mamá, adentro». Los 3 entraron arrastrando los pies, mirando las bicicletas con anhelo. Lupita se volvió hacia Mateo. «No puedes hacer esto. Son solo bicicletas». «No son solo bicicletas. Son un recordatorio de que yo no puedo darles esto, de que no soy suficiente». «Nunca pensé eso». «Pero es lo que están pensando ellos», señaló hacia la papelería. «Van a empezar a comparar. Mateo el rico que les da todo. Mamá la pobre que no puede darles nada. No es mi intención. No importa tu intención, importa el resultado». Lupita se cruzó de brazos. «Mira, sé que quieres ayudar, pero no puedes comprar tu lugar aquí.
No funciona así. Entonces, ¿cómo funciona? Con tiempo, con presencia, con las cosas pequeñas que importan. Mateo miró las bicicletas. Había gastado más en una cena de negocios que en las 3 juntas. Y aún así, era demasiado. Las voy a regresar. Espera. Lupita suspiró. Guárdalas para su cumpleaños en 3 meses, pero hasta entonces nada de regalos caros. ¿Entendido? Entendido. Esa tarde, Mateo no llevó el Mercedes. Llevó a los niños en el autobús. Se quejaron al principio, pero luego empezaron a disfrutarlo. Le mostraron sus lugares favoritos. El puesto de raspados de Don Chencho, la tienda donde vendían chicharrones, el parque donde iban los domingos. ¿Por qué dejaste de venir en el carro?, preguntó Sebastián. Porque quería ver el barrio como ustedes lo ven. Es más divertido así, admitió Omar. En el carro se siente como si solo estuviéramos pasando. En el autobús es como si fuéramos parte de todo. Mateo se dio cuenta de que tenía razón. En el Mercedes estaba separado, protegido. En el autobús, apretado entre una señora con bolsas del mercado y un hombre leyendo el periódico, era parte de la vida que había dejado atrás. Pasaron las semanas. Mateo canceló reuniones, pospuso viajes. Su asistente lo llamaba frenética, diciéndole que estaba perdiendo oportunidades. Su socio amenazó con disolverlo de la empresa si no regresaba pronto. Le dijo que hiciera lo que tuviera que hacer. Una tarde, Lupita lo encontró en la trastienda, enseñándole a Diego cómo hacer la tarea de matemáticas. Sebastián leía en un rincón y Omar dibujaba algo que parecía ser un dragón, pero probablemente era un perro. ¿Puedo hablar contigo?, preguntó Lupita. Salieron al patio trasero. Había ropa colgada secándose, 3 uniformes escolares idénticos. He estado pensando, empezó Lupita, y creo que es hora. ¿Hora de qué? De decirles la verdad. El corazón de Mateo dio un salto. ¿Estás segura? No, pero tampoco puedo seguir mintiéndoles. Ya sospechan algo. Omar me preguntó ayer, ¿por qué pasas tanto tiempo aquí? Sebastián quiso saber si eras mi novio. Hizo una mueca. Diego me preguntó si te ibas a ir como se fue su papá. ¿Qué les dijiste? Que eres un amigo, pero están creciendo, Mateo, y merecen saber cómo lo hacemos. Esta noche, después de la cena, los sentamos y les explicamos. Lupita se frotó los brazos, nerviosa. Pero necesito que entiendas algo. Si esto sale mal, si los confunde o los lastima, vamos a tener que dar un paso atrás. No los va a lastimar. No lo sabes. Tienes razón. No lo sé. Pero sí sé que ellos merecen tener un padre. Y yo necesito ser ese padre. Esa noche, después de una cena silenciosa donde los niños notaron que algo pasaba, Lupita los sentó en la sala. Era un espacio pequeño, con un sillón viejo y la tele que solo funcionaba a veces. Los 3 niños se acomodaron juntos, formando un frente unido, sus rostros idénticos llenos de curiosidad y miedo. Mateo se sentó en el sillón, Lupita a su lado, pero no demasiado cerca. «Niños», empezó ella con voz temblorosa, «tenemos que hablarles de algo importante». «¿Vamos a tener que mudarnos?», preguntó Omar inmediatamente. María, la de 4º año, dijo que cuando su mamá y su papá se sentaron a hablar con ella, les dijeron que se mudaban. «No vamos a mudarnos», aseguró Lupita. «¿Entonces qué?», preguntó Diego. Lupita miró a Mateo, él asintió. «¿Se acuerdan cuando les he contado sobre mi amigo de cuando era joven, el que se fue pero prometió volver?» Los 3 asintieron. «Ese amigo era Mateo». Silencio. Los niños los miraron a ambos procesando. «¿El señor Mateo es tu novio de antes?», preguntó Sebastián lentamente. «Era», corrigió Lupita. «Hace mucho tiempo». «¿Y por qué no volvió?». La voz de Omar sonaba acusadora. Mateo habló por primera vez. «Porque fui un tonto. Pensé que necesitaba ser rico antes de volver.
y cuando lo fui, tuve miedo de que ya no me quisiera. Eso es tonto, declaró Omar. Tienes razón. Fue muy tonto. Sebastián se ajustó los lentes. Mateo ya reconocía ese gesto. Significaba que estaba pensando fuerte. ¿Por qué nos cuentan esto ahora? Lupita tomó aire. Porque hay algo más que necesitan saber. Mateo no es solo mi amigo de antes. Él es su papá. El silencio que siguió fue tan profundo que Mateo podía oír su propio corazón. Diego habló primero. ¿Nuestro papá de verdad? ¿No, Rubén? Rubén no es su papá biológico, explicó Lupita con cuidado. Mateo sí, pero yo no se lo dije porque no sabía dónde estaba. Y cuando sí supe, ya había pasado mucho tiempo. Omar se levantó de golpe. Mentiste, Omar, nos mentiste. Siempre nos dijiste que no sabíamos quién era nuestro papá, y resulta que es él. Señaló a Mateo con dedo acusador. Y estuvo aquí todo este tiempo y no nos dijiste nada. No es tan simple. Sí lo es. Omar tenía lágrimas en los ojos. O mientes o no mientes. Y mentiste. Corrió escaleras arriba. Se escuchó un portazo. Sebastián se quedó sentado, mirando a Mateo con ojos analíticos. ¿De verdad eres nuestro papá? Sí, ya puedes probarlo. Sebastián, advirtió Lupita. No, está bien. Mateo se inclinó hacia adelante. ¿Qué necesitas como prueba? No sé. ¿Una prueba de ADN? Eso hacen en la tele. Podemos hacer una si quieres. Y si sale que sí eres nuestro papá, ¿qué cambia? Era una pregunta directa, honesta, dolorosa. No lo sé, admitió Mateo, pero quiero que cambie. Quiero estar en sus vidas, quiero ser su padre, no solo biológico, sino de verdad. Diego, que había estado callado todo el tiempo, finalmente habló. Su voz era pequeña. ¿Te vas a ir otra vez? Mateo sintió que algo se rompía en su pecho. No, eso no puedes prometerlo, dijo Sebastián. Nadie puede prometer eso. Tienes razón. No puedo prometerlo, pero puedo intentarlo. Puedo estar aquí cada día hasta que ustedes crean que no me voy a ir. Diego se levantó y caminó hacia Mateo. Lo miró de cerca, estudiándolo. Luego extendió la mano y tocó la cara de Mateo, trazando el contorno de su mejilla. «Tienes mi hoyuelo», dijo maravillado, «o tú tienes el mío». ¿Y por eso somos iguales? ¿Por eso la gente siempre dice que nos parecemos pero no sabemos a quién? Sí, Diego lo abrazó. Así, sin previo aviso, con la fuerza de un niño de 8 años, que ha esperado toda su vida a tener un padre. Mateo cerró los ojos y lo abrazó de vuelta. Sebastián observaba todo con expresión seria. Voy a hablar con Omar. Subió las escaleras con pasos medidos, dejando a Mateo y Lupita solos con Diego, que no soltaba a Mateo. 1 de 3, murmuró Lupita. No está mal. ¿Está mal que quiera estar con ellos? No, pero está mal que esperes que sea fácil. Arriba se escuchaban voces, Sebastián hablando con calma, Omar gritando. Diego sorbió la nariz contra el hombro de Mateo. ¿Estás llorando?, preguntó Mateo suavemente. No. Está bien si lo haces. Los hombres no lloran. Omar siempre dice eso. Omar está equivocado. Los hombres sí lloran. Yo lo hice cuando supe que existían. Diego levantó la cabeza. Tenía los ojos rojos. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Y ahora vas a vivir con nosotros? Mateo miró a Lupita. Ella negó con la cabeza sutilmente. Por ahora no. Pero voy a estar aquí todos los días. ¿Te parece bien? Supongo. Diego volvió a recargar la cabeza. ¿Puedo decirle a mis amigos que tengo papá? Puedes decirle a quien quieras. Pedro va a estar celoso. Su papá nunca lo recoge de la escuela. Mateo sintió un nudo en la garganta. Las cosas que los niños valoraban, las cosas que él había dado por sentado. Sebastián bajó solo. Omar dice que no quiere hablar contigo. Dice que no te necesita porque ha estado bien sin ti toda su vida. ¿Y tú qué dices?, preguntó Mateo. Sebastián se encogió de hombros.
Yo digo que necesito tiempo para procesar. Es mucha información. Lo entiendo. Pero Sebastián titubeó. ¿Puedes seguir ayudándome con la tarea de matemáticas, aunque Omar esté enojado? Claro que sí. Bien. Sebastián asintió para sí mismo. Entonces, voy a hacer mi tarea ahora. Subió las escaleras, dejándolos nuevamente solos. Lupita se frotó la cara. Bueno, pudo haber sido peor. ¿Pudo? Omar ya se le pasará. Es terco, pero no guarda rencor. Sebastián necesita tiempo para procesar todo. Pero es lógico. Va a llegar a la conclusión correcta. Se levantó. Voy a hablar con Omar, tú quédate con Diego. Diego se había quedado dormido en los brazos de Mateo. Era pesado y tibio, y olía a sudor infantil y champú barato. Mateo no quería moverse. Quería quedarse así para siempre, sosteniendo a este niño que era suyo, que tenía su sangre, su sonrisa, su forma de dormir, con la boca ligeramente abierta. Arriba, escuchó a Lupita hablar con Omar. No podía oír las palabras, pero el tono era suave, paciente. Una madre calmando a su hijo. Una madre que había hecho esto sola durante 8 años. Los días siguientes fueron tensos. Diego se había convertido en su sombra, siguiéndolo por todas partes. Sebastián mantenía distancia educada, observando, analizando. Omar lo ignoraba completamente, volteando la cara cuando Mateo intentaba hablarle. Pero Mateo no se rindió. Seguía llegando todas las mañanas, seguía llevándolos a la escuela, seguía ayudando con la tarea, seguía jugando fútbol, aunque Omar le pasara el balón a todos, menos a él. Una tarde, 2 semanas después de la revelación, Omar estaba sentado solo en las escaleras de la papelería. Mateo se sentó a su lado, manteniendo distancia respetuosa. «No quiero hablar contigo», dijo Omar sin mirarlo. «Está bien, no tenemos que hablar». Se quedaron sentados en silencio. Pasaron 5 minutos, 10. Finalmente, Omar habló. «Mi mamá lloró anoche». «¿Sí?» Dijo que era su culpa, que ella debió haberte buscado, que ella nos quitó un papá. Su voz se quebró. «Pero no es su culpa. Es tuya, tú te fuiste». «Tienes razón». Omar lo miró sorprendido. Claramente esperaba una pelea. «Sí», continuó Mateo. «Me fui, y fue la peor decisión de mi vida. No solo perdí a tu mamá, los perdí a ustedes, 8 años que nunca voy a recuperar. Entonces, ¿por qué volviste? ¿Por qué ahora? Porque me di cuenta de que sin ustedes todo lo demás no importa. Eso es cursi. Lo sé, pero es verdad». Omar pateó una piedra. «Todos mis amigos hablan de sus papás, de cómo los llevan a jugar, de cómo les enseñan cosas. Yo siempre tenía que inventar historias, decir que mi papá estaba trabajando lejos, que por eso nunca venía. Lo siento. No quiero que lo sientas, quiero que estés. Estoy aquí». «¿Pero por cuánto tiempo?» Omar finalmente lo miró. Tenía los ojos húmedos. «¿Qué pasa si te aburres? ¿Qué pasa si decides que somos mucho trabajo?» Mateo puso su mano sobre el hombro de Omar. El niño se tensó pero no se apartó. «Voy a decirte algo que me dijo un hombre muy sabio. Me dijo, es fácil llegar cuando tienes dinero. Lo difícil es quedarte cuando ya no lo tienes». Y tiene razón. Llegar es fácil. Quedarme, comprometerme, ser tu padre todos los días, incluso cuando es difícil, incluso cuando peleamos, incluso cuando me odies. Eso es lo difícil. Pero es lo que voy a hacer. ¿Lo prometes? ¿Puedo prometerte algo más grande? Omar esperó. En vez de prometer que nunca me voy a ir, te prometo que puedes enojarte conmigo cuando lo haga mal. Puedes gritarme, puedes ignorarme, puedes decirme que soy el peor papá del mundo. Y yo voy a seguir aquí, intentando ser mejor. Omar se quedó pensando en eso. Luego extendió su meñique. ¿Promesa de meñique? ¿Eso cuenta? Es más serio que una promesa normal. Mateo enganchó su meñique con el de Omar. ¡Promesa de meñique! Omar asintió satisfecho.
Está bien, puedes seguir viniendo, pero no creas que se te olvidó mi cumpleaños. Voy a querer un regalo. Ya lo tengo. ¿Qué es? Sorpresa. Por primera vez en 2 semanas, Omar sonrió. Era la sonrisa torcida de Mateo. Más te vale que sea bueno. Esa noche, los 4 niños comieron juntos. Omar seguía siendo reservado, pero participaba en la conversación. Sebastián había aceptado oficialmente a Mateo como papá provisional hasta nueva orden. Diego había empezado a llamarle papá sin más. Lupita observaba desde la cocina con expresión indescifrable. Después de que los niños se fueran a dormir, Mateo la ayudó a lavar los platos. «Lo estás haciendo bien», dijo ella de repente. «No lo siento así». Nadie lo siente así. Ser padre es básicamente sentir que lo estás haciendo todo mal todo el tiempo. Mateo la miró. Había algo diferente en cómo ella le hablaba, menos guardada, menos defensiva. «¿Lupita? ¿Por qué realmente no me buscaste? Y no me digas que fue por orgullo». Ella dejó de lavar. El agua corría en el fregadero. «Porque tenía miedo», admitió finalmente. «Miedo de que vinieras por obligación, miedo de que los conocieras y no los amaras, miedo de que...» Se detuvo. «¿Miedo de qué?» «Miedo de que me vieras y ya no sintieras nada». Su voz era apenas un susurro. «Pasaron años, Mateo. Yo también cambié. Dejé de ser la chica de 19 años que conociste. Me volví esto», señaló a su alrededor. «Una mujer sola con 3 hijos, trabajando en una papelería que apenas da para vivir. No soy un premio, no soy lo que soñaste cuando te fuiste a conquistar el mundo». Mateo apagó el agua. Tomó las manos de Lupita, húmedas y arrugadas por el jabón. «Cuando te vi ese primer día, ¿sabes qué pensé?» Ella negó con la cabeza. «Pensé que seguías siendo la mujer más hermosa que había visto en mi vida». «Mateo, déjame terminar. Pasé 20 años con mujeres que se pasaban horas en salones de belleza, que usaban ropa de diseñador, que nunca tenían un cabello fuera de lugar. Y ninguna, ni una sola, me hacía sentir lo que sentí cuando te vi morderte el labio mientras hacías las cuentas en ese cuaderno viejo». Lupita trató de soltar sus manos, pero él no la dejó. «Y sí, cambiaste. Tienes arrugas, tienes canas, tienes esta cojera que nunca me has explicado de dónde viene. Me caí bajando las escaleras cuando estaba embarazada. Me lastimé la rodilla. Tienes esa cojera», continuó Mateo, «y es perfecta, porque cada arruga, cada cana, cada marca es evidencia de que luchaste, de que sobreviviste, de que criaste a 3 niños increíbles completamente sola. No completamente sola, tu mamá ya no está, y tú seguiste adelante. Eso, Lupita, eso es lo más hermoso que he visto». Ella lo miraba con ojos brillantes. «No sabes lo que dices». «Sé exactamente lo que digo. Estás aquí por los niños». «Estoy aquí por los niños», aceptó Mateo. «Pero también estoy aquí por ti. No puedes decir esas cosas». «¿Por qué no?» «Porque me van a hacer creer, y no puedo darme el lujo de creer». Mateo la soltó lentamente. «Está bien, no tienes que creer. Todavía no. Pero voy a seguir diciéndolo hasta que lo hagas». Lupita se volvió hacia el fregadero escondiendo su rostro. «Es tarde. Deberías irte». «¿Mañana? ¡Mañana!». Mateo se fue, pero por primera vez algo había cambiado entre ellos. Una puerta que había estado cerrada durante 20 años se había abierto una rendija. Las semanas se convirtieron en meses. Mateo seguía cancelando reuniones, posponiendo viajes. Su empresa estaba sufriendo. Su socio lo había demandado. Estaba perdiendo dinero a montones. Y no le importaba. Lo que importaba era estar ahí cuando Omar marcó su primer gol en el equipo de la escuela. Lo que importaba era ayudar a Sebastián con su proyecto de ciencias. Lo que importaba era consolar a Diego cuando un niño se burló de él por usar ropa usada.
Lo que importaba era ver a Lupita sonreír cuando él llegaba cada mañana. Pero había un problema que no desaparecía: la renta. Don Memo, el dueño del edificio, había subido el precio un 50%. Lupita estaba atrasada 2 meses. Si no pagaba pronto, la iba a desalojar. «Déjame pagarlo», le dijo Mateo una noche. «No, Lupita, sé razonable». «Soy razonable. Esta es mi vida, mi responsabilidad. También es la vida de mis hijos. Y hemos sobrevivido hasta ahora sin tu ayuda. Pero no tienes que hacerlo. Tengo dinero, mucho dinero. Déjame usarlo». «¿Y qué, Mateo? ¿Me vas a mantener? ¿Voy a depender de ti para todo?». Lupita negó con la cabeza. «No, voy a encontrar la manera». «¿Cómo?». Ella no respondió porque no tenía respuesta. Una semana después, llegó el aviso: 30 días para desocupar. Los niños no entendían. «¿Por qué tenemos que irnos?», preguntaba Diego. «¿Dónde vamos a vivir?». Sebastián hacía listas de posibles soluciones. Omar estaba furioso. «¿Por qué no dejas que papá ayude?». Mateo no sabía qué hacer. Ver a Lupita desmoronarse lentamente, ver cómo empacaba sus cosas en cajas, ver cómo sus hijos perdían el único hogar que habían conocido. Fue a ver a don Memo. El hombre era gordo y cruel, con ojos pequeños y una sonrisa que no llegaba a su rostro. «Ah, el hijo pródigo», dijo cuando Mateo entró a su oficina. «¿Vienes a pagar la renta de tu querida Lupita?». «¿Cuánto?». «Para pagarlo atrasado y 6 meses adelantados, digamos que $500,000. Era una estafa obvia, pero Mateo sacó su chequera. «Acepto con una condición. No estás en posición de negociar. La condición es que no le digas que yo pagué. Le dices que encontraste otro inquilino que paga más y decidiste no desalojarla». Don Memo lo miró con suspicacia. «¿Por qué tanto misterio?». «Eso no es tu problema». El hombre se encogió de hombros. «Me da igual, págame y haz lo que quieras». Mateo escribió el cheque. Era una fracción de lo que tenía, pero se sentía como la compra más importante de su vida. 2 días después, don Memo cambió de opinión. Lupita estaba eufórica, los niños celebraron. Y Mateo sonrió guardándose su secreto. Pero los secretos nunca duran. Una tarde, mientras Lupita revisaba los papeles del contrato renovado, algo no cuadraba. Llamó a don Memo. «¿Este pago de quién es?», preguntó. Mateo, que estaba en la trastienda ayudando a Sebastián, sintió que se le helaba la sangre. La escuchó gritar, luego colgar violentamente. «¡Fuera!», le dijo a los niños. «Vayan a jugar afuera». «Pero... afuera». Los 3 salieron corriendo. Lupita entró hecha una furia. «¿Pagaste la renta?». No tenía sentido mentir. «Sí, después de que te dije que no. Iban a desalojarte. Era mi decisión. Era la casa de mis hijos». «Por 8ª vez, Mateo, mis hijos». Lupita estaba temblando. «¿Cuándo vas a entender? No puedes resolver todo con dinero. No puedes comprar tu lugar aquí». No estaba tratando de... Sí lo estabas. Estabas tratando de ser el héroe, el salvador, el hombre rico que viene y arregla todo. Tenía lágrimas de rabia. ¿Sabes lo que me hace sentir eso? Me hace sentir inútil. Me hace sentir que todo lo que he hecho, todos estos años luchando, no importa porque al final tú vienes y lo arreglas con un cheque. Nunca quise hacerte sentir así. «Pero lo hiciste». Se limpió las lágrimas con furia. «¿Sabes qué es lo peor? Que parte de mí está agradecida, porque sí necesitaba ayuda, sí estaba desesperada. Y odio que me necesites ver así, para que aceptes que no puedes controlar todo. ¿Qué quieres que haga? ¿Que los vea sufrir cuando puedo ayudar? Quiero que me preguntes, quiero ser parte de la decisión, quiero que me trates como una igual, no como una damisela en apuros». Mateo se frotó la cara. «Tienes razón, debí preguntarte, debí hacer muchas cosas diferentes». «Sí, debiste». Se quedaron en silencio. Afuera, los niños habían vuelto a jugar, sus voces amortiguadas por las paredes.
¿Qué hacemos ahora?, preguntó Mateo finalmente. Lupita se sentó, exhausta. No lo sé, tal vez esto fue un error. Tal vez no puedes simplemente aparecer después de 8 años y esperar que todo funcione. No espero que todo funcione. Espero que podamos hacerlo funcionar. No sé si podemos. Lupita. Necesito tiempo, Mateo. Necesito pensar. ¿Cuánto tiempo? No lo sé, solo vete por hoy. Vuelve mañana si quieres, pero hoy necesito estar sola. Mateo asintió. Se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta. ¿Puedo decirte algo antes de irme? Ella no respondió, pero tampoco dijo que no. Nunca dejé de amarte, ni un solo día en 20 años. Mateo, y tal vez eso no importa. Tal vez el amor no es suficiente cuando has herido a alguien tanto como yo te herí. Pero quería que lo supieras. Porque pase lo que pase, quiero que sepas que cada decisión estúpida que tomé, cada error que cometí, fue porque era un cobarde que tenía miedo de no ser suficiente para ti. Y resulta que tenía razón, no lo era. Pero quiero serlo, quiero pasar el resto de mi vida intentando serlo. No esperó respuesta. Salió, pasando junto a los niños que jugaban en la calle. Diego le preguntó a dónde iba. Mateo le dijo que tenía que hacer algo importante. Manejó sin rumbo por horas. La ciudad había cambiado tanto, o tal vez él era quien había cambiado. Se encontró frente al panteón donde estaba enterrada su madre. Eran casi las 7. Estaba a punto de cerrar, pero el cuidador lo reconoció y lo dejó pasar. La tumba de su madre era simple, una lápida de mármol con su nombre y las fechas. Mateo se arrodilló frente a ella. «Hola, mamá», dijo. Su voz sonaba extraña en el silencio. «Sé que no he venido desde tu aniversario. Lo siento. He estado ocupado. Conocí a mis hijos. Son increíbles. Se parecen a mí. Bueno, son mejores que yo. Más valientes. Más honestos». El viento movió las hojas de los árboles. «Lupita está enojada conmigo. Y tiene razón. Sigo cometiendo los mismos errores. Sigo pensando que puedo resolver todo yo solo. Sigo sin escuchar». Se limpió los ojos. No sabía cuándo había empezado a llorar. «Tú me criaste sola. Y lo hiciste increíble. Nunca tuvimos dinero, pero siempre tuve amor. Siempre supe que eras mi hogar. Y cuando me fui, lo hice pensando que iba a volver y a darte el mundo. Iba a comprarte una casa grande. Iba a darte todo lo que nunca tuviste». Su voz se quebró, pero para cuando pude hacerlo, ya no estabas. Y todo ese dinero no sirvió de nada. No pude comprarte más tiempo, no pude comprarte salud, no pude ni siquiera estar ahí cuando me necesitabas. Se sentó sobre la tierra húmeda. Ya no le importaba el traje caro. «No sé qué hacer, mamá. No sé cómo arreglar lo que rompí. Lupita y los niños merecen algo mejor que yo, pero soy tan egoísta que no puedo dejarlos ir. No otra vez». El sol se estaba poniendo. El cuidador hacía señas de que tenía que cerrar. «Te amo, mamá, y voy a intentar ser el hombre que tú creías que podía ser. El hombre que Lupita y los niños necesitan, aunque no sepa cómo». Se levantó, limpió la lápida con su manga. Caminó hacia la salida sin mirar atrás. Cuando llegó al hotel, había un mensaje de Sebastián en su teléfono. Los niños habían convencido a alguien de prestarles un celular. «Papá, mamá está llorando otra vez. ¿Puedes volver?» Mateo miró el mensaje por largo rato. Luego se cambió de ropa, se puso algo simple y manejó de vuelta a la colonia. La papelería estaba oscura. Subió las escaleras hacia el apartamento. La puerta estaba abierta. Dentro, Lupita estaba sentada en el sillón, con los niños dormidos a su alrededor, los 3 en pijama, acurrucados contra ella como cachorros. Tenía los ojos rojos. «¿Viniste?», dijo sin sorpresa. «Sebastián me mandó mensaje». Una sonrisa débil. «Ese niño va a ser espía cuando crezca». Mateo se sentó en el suelo frente a ella. «Lo siento, por todo,
por pagar la renta sin decirte, por tratar de arreglar las cosas a mi manera, por ser un idiota. Eres un idiota, aceptó Lupita, pero su tono era más suave. Pero eres un idiota que está intentando. ¿Es suficiente? No lo sé, pero es un inicio. Diego se removió en su sueño. Lupita le acarició el pelo automáticamente. Estos tres, dijo suavemente, son mi vida entera. Cada decisión que he tomado en 8 años ha sido por ellos. Y tengo tanto miedo, Mateo. Miedo de que te acerques demasiado y luego desaparezcas. Porque si te vas, no solo me rompes el corazón a mí, se los rompes a ellos, y eso no lo puedo permitir. No voy a irme. Dices eso ahora, pero cuando esto se vuelva difícil, cuando seas tú recogiendo mocos y limpiando vómito y peleando con maestros y lidiando con 3 preadolescentes hormonal, seguiré aquí. No lo sabes. Tienes razón. No lo sé. Nadie puede saber el futuro. Pero puedo prometerte que voy a luchar. Cada día, incluso cuando sea difícil, especialmente cuando sea difícil. Lupita lo miró largo rato. En sus ojos había 20 años de heridas, de soledad, de lucha, pero también había esperanza, pequeña, frágil, pero ahí. Está bien, dijo finalmente, pero esto no es una película, no hay un final feliz garantizado. Vamos a pelear, vamos a frustrarnos, va a haber días en que nos odiemos. Lo sé. ¿Y aún así quieres intentarlo? Más que nada en el mundo. Ella extendió su mano. Él la tomó. Entonces intentémoslo, pero juntos, sin secretos, sin decisiones unilaterales. Juntos, juntos. Omar murmuró algo en sueños. Mateo lo levantó con cuidado y lo llevó a su cama. Luego hizo lo mismo con Sebastián y Diego. Los 3 compartían un cuarto pequeño, con literas y juguetes por todos lados. Los arropó a cada uno, memorizando sus rostros en la penumbra. Cuando salió, Lupita estaba preparando café. «Es tarde», dijo ella. «Puedes quedarte en el sillón. ¿Estás segura?» «No, pero estoy cansada de tener miedo». Mateo tomó el café. Era horrible, aguado y amargo. Era lo mejor que había probado. Se quedaron sentados en la cocina, hablando en susurros para no despertar a los niños. Hablaron de todo, de los 20 años perdidos, de los sueños rotos, de las cosas que quedaron sin decir. Y lentamente, palabra a palabra, empezaron a reconstruir lo que alguna vez tuvieron. El amanecer los encontró todavía despiertos. Lupita tenía la cabeza recargada en el hombro de Mateo. Él le acariciaba el pelo distraídamente. «Tengo que abrir la papelería en 1 hora», murmuró ella. «Yo llevo a los niños a la escuela». «Mateo, gracias por volver, por quedarte. Gracias por darme otra oportunidad. No la desperdicies, no lo haré». Los siguientes meses fueron un ejercicio en paciencia y compromiso. Mateo vendió una de sus empresas, mantuvo las otras 2, pero contrató managers para que las manejaran. Se mudó permanentemente a Tijuana, comprando un pequeño departamento a 2 cuadras de la papelería. Los niños se adaptaron eventualmente. Omar dejó de estar enojado y en su lugar se volvió el más protector. Sebastián relajó sus defensas y empezó a hacerle preguntas sobre todo. Diego simplemente lo amaba sin reservas. Lupita y Mateo no se apresuraron. Fueron lentos, cuidadosos, reconstruyendo la confianza paso a paso. Algunas noches Mateo se quedaba, otras se iba. Aprendió a preguntar en vez de asumir. Aprendió a escuchar. Aprendió que el amor no era una gran promesa. Era la suma de 1000 pequeñas acciones. Era preparar café horrible. Era ayudar con la tarea. Era estar presente incluso cuando era aburrido. Era esto. En diciembre, cuando los niños cumplieron 9 años, Mateo les dio las bicicletas. También algo más. Escrituras de la papelería. Había comprado el edificio entero, para que nunca tengan que preocuparse por la renta otra vez, le dijo a Lupita. Y antes de que te enojes,
Lo puse a nombre de los 4, tuyo y de los niños. Es de ustedes. Yo solo soy el idiota que firmó el cheque. Lupita lloró, pero esta vez no de rabia, de alivio, de gratitud, de amor. Eres un idiota, dijo entre lágrimas. Lo sé, pero eres mi idiota. La besó. Era el primer beso en 20 años. Sabía a café malo y a futuro. Sabía a hogar. Los niños los vieron y gritaron «¡Guácala!». Pero estaban sonriendo. Pasó un año, luego 2. La papelería creció. Mateo invirtió en ampliarla, pero Lupita tomaba todas las decisiones. Abrieron una sección de libros, otra de juguetes. Los niños ayudaban después de la escuela. Omar efectivamente se convirtió en futbolista. Sebastián ganó todos los concursos de ciencias. Diego construía cosas hermosas con cualquier material que encontraba. Y en el segundo aniversario de su regreso, Mateo le propuso matrimonio a Lupita, no con un anillo de diamantes en un restaurante elegante, sino en la trastienda de la papelería, con café aguado y los niños espiando por la puerta. «No porque te deba algo», le dijo. «No porque esté tratando de arreglar el pasado, sino porque cada día que paso contigo y con ellos es el mejor día de mi vida. Y quiero tener muchos más». Lupita lo miró con esos ojos color miel que lo habían perseguido durante 20 años. «¿Estás seguro? Una vez que te cases conmigo, no hay vuelta atrás. Son 3 niños preadolescentes, una papelería que apenas da ganancias y una mujer terca que no te deja hacer nada sin consultarle. Suena perfecto. Eres raro. ¿Eso es un sí?» Ella se rió. Y en esa risa estaba el perdón, la aceptación, el amor que nunca había muerto. «Sí, idiota, es un sí». Los niños irrumpieron en la habitación gritando y celebrando. Sebastián ya tenía una lista de posibles lugares para la boda. Omar quería que fuera en un estadio de fútbol. Diego solo quería saber si podía usar tenis con el traje. Se casaron 3 meses después. No fue una boda grande, solo la familia, los vecinos, la gente del barrio que los había visto crecer. Don Alfonso fue el padrino. Los 3 niños llevaron los anillos, peleándose todo el camino hasta el altar sobre quién lo hacía mejor. Y cuando Mateo besó a su esposa, con sus 3 hijos aplaudiendo y el barrio entero celebrando, sintió que finalmente había vuelto a casa. No al lugar, sino a las personas, a la familia que había perdido y encontrado de nuevo. 20 años tarde, pero justo a tiempo. 5 años después, el domingo, Mateo se despertó temprano. Bajó en silencio, preparó café, había aprendido a hacerlo decentemente después de años de práctica, y salió al pequeño patio trasero de la casa que habían comprado juntos. No era lujosa, no tenía los mármoles de su penthouse en la ciudad, pero tenía algo mejor. Tenía 4 bicicletas en el garaje, zapatos de fútbol embarrados junto a la puerta y 3 mochilas escolares colgadas en ganchos junto a la entrada. Tenía vida. Omar tenía 14 años ahora y ya era más alto que Lupita. Sebastián había ganado una beca para una escuela de ciencias. Diego estaba construyendo un proyecto de carpintería que tomaba todo el garaje. Los 3 seguían peleando constantemente. Los 3 seguían siendo insoportablemente ruidosos. Los 3 eran lo mejor que le había pasado en la vida. Lupita salió descalza, con una de sus camisas puesta. Había engordado un poco. Él también. Ya no eran los chicos de 20 años que se habían enamorado en una papelería. Eran mejor. «¿En qué piensas?», preguntó ella abrazándolo por detrás. «En que soy el hombre más afortunado del mundo». «Cursi». «¿Verdad?». Ella le besó el cuello. «Los niños van a despertar pronto. Omar tiene partido a las 10». «Lo sé. Ya preparé el termo con agua y los sándwiches». «¿Quién eres y qué hiciste con Mateo Vega?». Él se rió. «Ese Mateo murió hace 5 años. En su lugar hay un padre de familia que sabe hacer sándwiches y no duerme lo suficiente. ¿Te arrepientes?». La pregunta era seria.
Mateo se volvió para mirarla de frente. De cada minuto que no estuve aquí, sí. De estar aquí ahora, nunca. Aunque signifique ya no tener el penthouse. Lo vendí y no lo extraño ni un día. ¿Y tu carro de lujo? Lo cambié por una minivan porque no cabíamos todos en el Mercedes. Se encogió de hombros. Mejor decisión de mi vida. ¿Y tus cenas elegantes? Las cambié por las enchiladas que haces los martes. Incomparable. Lupita sonrió. Mentiroso. Mis enchiladas son terribles. Son perfectas porque las comes conmigo. Definitivamente cursi. Definitivamente verdad. Arriba se escucharon pasos. Los 3 niños bajaron en tropel, todavía medio dormidos, peleando sobre quién usaría el baño primero. Mateo los vio y sintió ese nudo familiar en el pecho. Amor. Puro, simple, absoluto. ¡Papá!, gritó Diego. Omar dice que no me va a llevar a mi clase de carpintería porque tiene que entrenar. Yo no dije eso. ¡Sí lo dijiste! Sebastián los ignoró a ambos, yendo directo a Mateo. ¿Puedes ayudarme con mi proyecto de la Feria de Ciencias? Claro. ¿De qué es? De genética. Estoy estudiando los rasgos hereditarios en gemelos idénticos. Bueno, trillizos en nuestro caso. Mateo rió. Eso suena complicado. No tanto. Es básicamente explicar por qué nos parecemos tanto a ti. Sebastián ladeó la cabeza estudiándolo. Aunque yo creo que soy más guapo. Definitivamente. Oiga, no se vale, protestó Omar. Si él es más guapo que papá, yo también. Yo también, agregó Diego. Lupita los miraba desde la cocina, sonriendo. Esta, pensó Mateo, era su vida ahora. Caótica, ruidosa, agotadora, perfecta. Después del partido, que ganaron, después de llevar a Diego a su clase, después de ayudar a Sebastián con su proyecto, después de la cena donde los 3 discutieron sobre qué película ver, después de que finalmente se durmieran después de 1001 vaso de agua más y solo un capítulo más, Mateo y Lupita se quedaron solos otra vez. ¿Cansado?, preguntó ella. Siempre. ¿Feliz? Siempre. Ella lo besó. Suave, sin prisa, como tenían todo el tiempo del mundo. Te amo, murmuró contra sus labios. Yo también te amo. Nunca dejé de hacerlo. Lo sé. Se recargó en su pecho. Pero me gusta escucharlo. Se quedaron así, en el silencio cómodo de 2 personas que se conocen completamente. Afuera, el barrio seguía su ritmo. Perros ladrando. Música a lo lejos, la vida de una colonia que nunca duerme del todo. ¿Mateo? ¿Alguna vez piensas en cómo sería si hubieras vuelto antes? Él lo pensó. Todo el tiempo. ¿Y? Y me doy cuenta de que tal vez tenía que perderlo todo para entender lo que realmente importaba. Tal vez tenía que ser el hombre del Mercedes negro antes de poder ser el hombre de la minivan llena de mochilas. Eso es. Lupita hizo una pausa, inesperadamente profundo. He tenido buenos maestros. Le besó la frente. 3 niños insoportables y una mujer terca que no me deja salirme con la mía. Alguien tiene que mantenerte con los pies en la tierra. Por eso te amo. Eventualmente fueron a dormir. En su cama normal, en su casa normal, en su vida gloriosamente normal. Y mientras Mateo cerraba los ojos, escuchando la respiración tranquila de Lupita a su lado, pensó en todos los caminos que lo habían traído aquí, los errores, las decisiones equivocadas, los años perdidos, y pensó que tal vez, solo tal vez, todo había valido la pena, porque lo había traído aquí, a ella, a ellos, a esto, a su hogar verdadero. Afuera, en la colonia Santa María, la vida seguía su curso. Niños soñando con el futuro, adultos trabajando por el presente. Y en una casa modesta, con un patio pequeño y paredes que necesitaban pintura, una familia dormía. Una familia que había estado rota y ahora estaba completa. Una familia que había perdido tiempo pero lo había recuperado.
Una familia que había aprendido que el amor no es una gran promesa, sino miles de pequeñas acciones. Una familia que era finalmente suficiente. Y cuando el sol salió al día siguiente, Mateo se levantó otra vez. Preparó café horrible, hizo sándwiches disparejos, despertó a 3 niños gruñones, besó a su esposa y empezó otro día normal, el mejor día de su vida, como todos los demás.